Hola a todos nuevamente. Les doy la cordial bienvenida para nuestra clase de hoy. Por este medio, entonces, damos continuidad a la unidad 7. En la clase pasada ya hemos empezado a desarrollar juntos la propuesta de la Iglesia referente a la cuestión social. Y en esta clase de hoy vamos a ver los principios y valores permanentes de la doctrina social de la Iglesia. Entonces voy pasando ya a la presentación para que ustedes puedan seguir la clase de hoy con la ayuda del PowerPoint. Bien, tenemos así entonces los principios y valores permanentes de la doctrina social de la Iglesia. Los principios y valores son de suma importancia para la doctrina social, ya que constituyen los grandes paradigmas desde los que se deben juzgar los problemas sociales y guiar el compromiso concreto de las personas. En, en esta clase recogemos 7 principios y valores que debemos entender que son principios que no han sido formulados de manera orgánica y sistemática por la Iglesia de una sola vez, en un solo documento, sino a lo largo de todo el proceso de la evolución histórica de la doctrina social. Es decir, hay que considerar diversos documentos del magisterio de la Iglesia con la colaboración de los obispos, sacerdotes y laicos especializados que reflexionaron sobre cómo afrontar los distintos problemas sociales que iban surgiendo a lo largo de la historia. Entre estos principios y valores se consideran fundamentalmente aquellos que se relacionan directamente con la persona, al bien común, la solidaridad y a la participación. Estos principios tienen un carácter general y fundamental que permiten iluminar las realidades sociales de distinto tipo, las más próximas y simples, así como las más complejas y globales que se refieren a los problemas sociales. Nosotros vamos a ver de una manera sintética cada uno de estos principios y valores. El primer principio y la base de todo lo constituye la persona humana y su dignidad. La dignidad de la persona humana se basa en el hecho de que es creada a imagen y semejanza de Dios y elevada a un fin sobrenatural trascendente a la vida terrena. El hombre, pues, como ser inteligente y libre, sujeto de derechos y deberes, es el primer principio. Y se puede decir el corazón y el alma de la enseñanza social de la Iglesia. En este punto, tanto los creyentes como los no creyentes están generalmente de acuerdo. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Es un principio que en su alcance antropológico constituye la fuente de los otros principios que forman parte del cuerpo de la doctrina social. Solamente respetando esta dignidad humana
entonces podemos tener una sociedad justa, organizada y equilibrada. Por eso es que toda doctrina social se desarrolla a partir justamente del principio inviolable de la dignidad de la persona humana. Y cuando hablamos de una sociedad justa en la que puede desarrollarse una vida verdaderamente humana, hablamos justamente de que no deben faltar condiciones mínimas como alimento, vestido, vivienda, educación, seguridad, salud, etcétera, ¿verdad? Todas estas condiciones son exigencias para que esa dignidad humana pueda ser realmente realizada y vislumbrada, ¿verdad? Por eso eh, debe haber condiciones sociales, políticas y económicas, incluso espirituales, para que esta dignidad humana se pueda expresar claramente y realizar claramente. Esta dignidad humana también hace que la persona no pueda ser instrumentalizada ni considerada como un medio para cualquier otro fin que no sea el de su propia realización. Es decir, el ser humano es fin en sí mismo, para él mismo, y nunca un medio, nunca un instrumento. Por eso reclama un respeto incondicional y es origen y meta de todo empeño moral, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la fe decimos, todo esto es porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero desde el punto de vista racional también decimos que esto está fundamentado en el hecho de que el ser humano se percibe dentro de los seres creados como un ser único, irrepetible, original e insustituible. Y todo esto significa que tiene justamente la categoría o la dimensión de la dignidad. Y es la base justamente de los demás principios. El segundo principio o el segundo valor que tiene en cuenta la doctrina social de la Iglesia son los derechos humanos. Justamente expresión social de la dignidad humana. Los derechos humanos derivan, por tanto, de la misma dignidad de la persona humana. La Iglesia ha tomado conciencia de la urgencia justamente de defender estos derechos, considerando esto como parte de su misma misión salvífica, a ejemplo de Jesús que se manifestó siempre atento a las necesidades de los hombres, particularmente de los más pobres. La raíz de los derechos del hombre se debe buscar entonces en la dignidad que pertenece a todo ser humano. Podemos decir que son derechos humanos aquellos que se atribuyen a todo ser humano por el hecho de serlo. Allá donde sea necesario para valorar a un hombre, que ese hombre tenga alguna cosa más, un buen traje, unas condecoraciones, unos títulos, una caja de ahorro grande, quiere decir que al hombre no se le respeta realmente como hombre. Es decir, no debería estar en función de estas cosas
la valoración de la persona por lo que tiene, ¿verdad? Por lo que se puede cuantificar, sino que por el mero hecho de ser persona, ya se le debe reconocer, ¿verdad? Unos derechos. Y justamente ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos los que reconocen justamente a qué llamamos o qué queremos indicar o cuáles son las notas o propiedades de lo que llamamos derechos humanos. Y básicamente son cuatro: naturales, inviolables, inalienables y universales. Los derechos humanos son naturales porque brotan de la misma naturaleza del hombre. No puede aceptarse, por tanto, la doctrina de quienes afirman que la voluntad de cada individuo o de cierto grupo es la fuente primaria y única de donde brotan los derechos y deberes del ciudadano, ya que son anteriores y superiores, ¿verdad?, al derecho. ¿Qué significa eso? No porque una ley lo establece, por eso es que se le atribuye a las personas, ¿verdad?, unos derechos, sino que decimos que estos derechos son naturales, ¿verdad? Ya que se atribuyen a todo ser humano por el hecho de ser persona, no necesariamente porque una ley lo reconoce así, ¿verdad? Por eso son declaraciones, ¿verdad? No son leyes. Las leyes son posteriores, ¿verdad? Que vienen justamente a normalizar, reglamentar, para que esas declaraciones que son anteriores puedan expresarse mejor todavía, reconocerse mejor todavía. La segunda nota de los derechos humanos son inviolables, es decir, que no es lícito privar a nadie de esos derechos. No son, sin embargo, hay que decirlo, ilimitados, porque el ejercicio del propio derecho termina donde comienza el derecho objetivo de los demás. Y derecho termina, ¿verdad?, donde empieza el derecho del otro. Por eso no es ilimitado, no es absoluto, ¿verdad? Una persona que atentara contra los derechos de otros podrá ser temporalmente privada justamente de los suyos, pero solamente en la medida en que lo exija la protección de los demás. La tercera nota de los derechos humanos es la categoría de la inalienabilidad. Es decir, los derechos humanos son inalienables. ¿Qué significa eso? No solo los demás no pueden privar a un individuo de sus derechos fundamentales, sino que el mismo sujeto, la misma persona, no puede renunciar, ¿verdad?, a sus derechos. No puede enajenarlos, porque eso sería tanto como renunciar a la condición humana, ¿verdad? Y la cuarta característica es que estos derechos son universales, es decir, son válidos para todos los seres humanos, sin excepción alguna. Son universales justamente y aplicables a todos porque la base es la dignidad humana y la dignidad es la misma para todos, independientemente de que uno nazca en un tiempo determinado, en un espacio geográfico determinado. La categoría de la dignidad es la misma siempre, así también la universalidad de los derechos humanos también es válida para todos.
El tercer principio es la sociabilidad, es decir, la relación persona con la sociedad. Partimos del hecho de que la persona humana es un ser social por naturaleza. Ya lo decía Aristóteles también, siglo III antes de Cristo. El hombre es un politicón, un animal político. Es esencialmente un ser social que necesita de la polis, de la ciudad, del Estado, ya sea por su innata indigencia o por su natural tendencia a comunicarse con los demás. ¿Qué significa innata indigencia? Y bueno, que el ser humano es menesteroso, necesitado, desde su origen mismo, ¿verdad? Necesidad de otro. Y desde su nacimiento es el ser menos, digamos, equipado biológicamente para subsistir. Los animales, por ejemplo, la naturaleza les proporciona la capacidad de subsistir de una manera independiente. Sin embargo, la criatura recién nacida necesita del cuidado materno, paterno o de otras personas para que pueda subsistir. A eso llamamos innata indigencia, un necesitado por naturaleza. Y aparte de que este, la categoría o las características humanas solamente llegan a desarrollarse en contacto con los demás. El lenguaje, por ejemplo. El habla, por ejemplo. Si un niño, como en el caso, ¿verdad?, de algunas historias, como Tarzán, eh, que creció, ¿verdad?, en la selva, o la mitología, ¿verdad?, de Rómulo y Remo, ¿verdad?, la historia, cuentan que fueron ayudados, ¿verdad?, por animales, y justamente por eso no pudieron desarrollar las facultades propiamente, ¿verdad?, humanas en el sentido del lenguaje. Es decir, necesita, ¿verdad?, de los demás para que se pueda desarrollar esta comunicación tan fundamental que es el lenguaje. El niño aprende a hablar escuchando, ¿verdad?, cómo le hablan sus padres. Escuchando el sonido, después empieza también a emitir el sonido, el lenguaje. Y si a un niño no se le habla, ¿verdad?, desde que nace y se le priva de todo el lenguaje humano, de toda voz humana, probablemente no llegue a desarrollar esa capacidad de hablar. Esta índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente, ¿verdad?, condicionados. Es decir, la sociedad depende también del desarrollo de la persona humana, y para que la persona humana se desarrolle también hace falta que existan unas condiciones sociales que permitan y favorezcan justamente la sociabilidad natural del hombre, que también debe impulsar la tarea nunca terminada de hacer que los derechos humanos sean una realidad para todos y cada uno de los individuos. En ese sentido, decimos que la sociedad, con sus luces y sus sombras, es un bien para el hombre, porque es el lugar en el que tiene que llegar a desarrollar todas sus potencialidades, y solamente desde la sociedad llega a enriquecerse y proyectarse de acuerdo a su inteligencia y voluntad
para realizarse como persona. Entonces, al ser los hombres por naturaleza sociables, deben convivir unos con otros y procurar cada uno el bien de los demás. Por esto, una convivencia humana rectamente ordenada exige que se reconozcan y se respeten mutuamente los derechos y deberes. De aquí se sigue también el que cada uno deba aportar su colaboración generosa para procurar una convivencia civil en la que se respeten los derechos y los deberes con diligencia y eficacia crecientes. Y de la sociabilidad pasamos al bien común. El principio del bien común. Partimos de la idea de que bien común no es, ¿verdad?, el bien de todos, sino, o tampoco, ¿verdad?, este, el bien del Estado, o ni la suma de bienes individuales y que como resultado de entonces aquello que llamamos bien común. Eh, Vamos a llamar bien común justamente a aquellas condiciones, situaciones que podemos decir son sociales, económicas, culturales, espirituales, que permiten y favorecen la realización o el desarrollo integral de toda persona humana en la sociedad. Entonces, es el conjunto de las condiciones sociales, políticas, económicas, espirituales, culturales que permiten y favorecen entonces la realización de la persona como tal dentro de la sociedad. Este principio del bien común nos invita, por tanto, a entender y considerar que todos los bienes que existen son bienes para todos los seres humanos. Por eso, este principio es una tarea que nos compete a todos. Y de ahí que los bienes que existen sobre la tierra han de llegar a todos los seres humanos. El bien común ocupa un lugar privilegiado, por eso, en la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en la ética política. Esta categoría de bien común ha desempeñado el primer puesto en el proceso de moralización de la actividad política. Se lo ha considerado como causa ejemplar y como principio integrador de la actividad política. El bien común constituye la configuración ideal de la realidad social, como mediación ética de la caridad política. Por eso es que no se trata solamente del bien del Estado, es decir, no es el bien del Estado. El Estado no es una entidad, digamos, que se coloca por encima de la persona para ser sujeto de derechos y de dignidad fuera e independientemente de la persona. El bien común es un bien humano, siempre subordinado al verdadero bien de las personas. Dijimos también que no es el bien de un grupo particular,
sino de todos. Todas las personas tienen la misma dignidad. Y sería una injusticia y entonces contrario al bien común que hubiera clases o grupos privilegiados a expensas de la dignidad y del bien de otros. Tampoco dijimos, ¿verdad?, que es la suma de bienes individuales. Lo que más importa en una sociedad es la justicia y no la cantidad de bienes materiales o de bienestar social, ya que la sociedad no es una suma de individuos cerrados en sí mismos y únicamente relacionados por motivos, servicios o acuerdos contratados, sino que es algo original, nuevo, o una entidad de relación que no se pone ni sobre las personas para dominarlas, ni dependiente o al servicio de los individuos para únicamente vigilar que no se obstaculice la libertad de cada uno. Es decir, el bien común exige que los bienes materiales, culturales, estén distribuidos según derecho y mérito, ¿verdad? Por tanto, es un bien que le corresponde a todos los individuos sin distinción, que componen, ¿verdad?, una sociedad. Y este bien común justamente da pie al siguiente principio, que es el destino, el destino universal de los bienes, conjuntamente un principio relacionado a otro, ¿verdad?, que no se opone, sino que este, explicita mejor, ¿verdad?, ese destino de los bienes, que es el de derecho de propiedad, pero con la condición de que el derecho de propiedad es justo siempre y cuando esté basado en el anterior principio, que es el destino universal de los bienes. Y este principio del destino universal de los bienes nos recuerda justamente que todo cuanto existe tiene una dimensión universal y parte del principio de que Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos. De modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, según la regla de la justicia, inseparable de la caridad. Todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de la propiedad y comercio libre, a ellos están subordinados, es decir, al destino universal. No deben estorbar, antes, al contrario, facilitar su realización. Y es un deber social grave y urgente hacerlos volver a su finalidad primera. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. Es decir, el derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional de los padres de la Iglesia y de los grandes teólogos. Aclaremos algo: que los bienes tengan un destino universal no colisiona o no riñe que uno tenga derecho también a la propiedad privada. Es decir, el derecho de propiedad privada también tiene su sentido.
Y la propiedad privada ayuda a las personas para que puedan tener un mínimo de espacio para vivir, para que se respete su libertad. Y ayuda también para la realización de la persona. El derecho a la propiedad privada, en ese sentido, tiene también su razón de ser. Y si vamos a ejemplos prácticos, ejemplos concretos, hay cosas, ¿verdad?, que son de uno mismo, ¿verdad? Por ejemplo, mi camisa, mi pantalón, mi zapato, son de mi propiedad, son de usos personales. Y uno se molestaría mucho que otro esté usando, ¿verdad?, sus cosas personales, su camisa, su pantalón. Se sentiría justamente violentado, ¿verdad?, en su dignidad por estas cosas. En ese sentido, el derecho de propiedad o propiedad privada queda justificado. Sin embargo, dijimos que este derecho de propiedad no es absoluto, propiedad privada, sino que está condicionado por el destino universal de los bienes. ¿Eso qué significa? Y significa que cuando la propiedad privada se excede y viola el principio universal de los bienes, entonces deja de tener sentido, de tener razón de ser. Porque la propiedad privada, dijimos, ha de estar sujeta a lo que es este principio universal de los bienes. Y la doctrina social de la Iglesia es clara en ese sentido. Y ha sido Juan Pablo II, ¿verdad?, el que lo ha repetido claramente. Sobre toda propiedad privada hay una hipoteca de los bienes que han de llegar a todos. Es lo que ya antiguamente decían los padres de la Iglesia. Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Es decir, es propiedad privada una cosa hasta tanto que la sociedad justamente exige y reclama que aquello tenga justamente una dimensión o expresión social o universal. Es decir, algo es mío o de mi propiedad hasta que eso sea reclamado justamente por lo demás o por la sociedad misma. De modo que nada llega a ser absolutamente privado. Es privado hasta que, en cuanto que me ayuda a mi realización personal. Pero cuando existe una relación de necesidad de parte de los demás y la sociedad, entonces ya deja de ser considerado eso totalmente como algo privado o propio, ¿verdad? Y eso no solamente en cuestiones materiales, ¿verdad?, económicas, también en cuestiones intelectuales, por ejemplo, culturales. Aquello que yo he alcanzado con mi esfuerzo, los conocimientos que he adquirido, tengo la obligación de compartir con los demás. A eso llamamos transferencia de conocimiento. Es propiedad privada en cuanto que yo adquirí eso por mi esfuerzo. Pero
estoy también obligado a compartir con los demás. Es decir, la comunicación del saber, del conocimiento. Y así también los bienes materiales son míos hasta tanto que existe una relación de necesidad de los demás y estoy obligado a reconocer la dignidad de la persona basado en el principio, basándome también en el principio del destino universal de los bienes, a compartir también aquellos bienes que yo he adquirido con mi esfuerzo en virtud de la solidaridad y también el principio del destino universal de los bienes con los demás, aquello que he conseguido con mi propio esfuerzo. Eso queremos indicar justamente con esta expresión de que sobre toda propiedad privada hay siempre una hipoteca social, ¿verdad? O puede haber un reclamo social. Y justamente eh, lo que nos invita y nos obliga un poco a renunciar al derecho de propiedad para que el destino de los bienes sea universal es el principio de la solidaridad. Y llamamos solidaridad a aquel valor que invita a toda persona a contribuir con sus semejantes al bien común, al bien de la sociedad, en todos los niveles. Y con esto lo que se busca es justamente superar el individualismo egoísta, social o político. Solidaridad, podemos decir que viene de esta palabra, ¿verdad? Solidum, estar juntos. Y significa estar implicado con el otro, comprometido con los demás, con la causa de los demás, para que los demás también puedan ser reconocidos y este, promocionados en su realización. Junto a este valor de la solidaridad, también mencionamos el principio de la subsidiariedad, una palabra un poco extraña seguramente para ustedes, pero que hace relación a que las personas, los grupos, las instituciones tienen iniciativas para gestionar el bien común, la realización de la persona y de la sociedad. Pero que en las funciones, ¿verdad? En las iniciativas que tienen o en las realizaciones que se proponen hacer, puede que tengan algunas limitaciones y en ese sentido necesitan recibir la ayuda para que esas realizaciones puedan llegar justamente a su objetivo. ¿Y quién es el que debe ayudar y contribuir para que las iniciativas de las personas, de los grupos e instituciones independientes puedan cumplir con algún objetivo de la realización de la misma persona, del mismo grupo, de la misma sociedad? Y es el Estado, ¿verdad? El Estado el que debe contribuir. Y a eso llamamos subsidiariedad, cuando el Estado contribuye para que las iniciativas particulares, por las limitaciones que tienen, no estén llegando al objetivo, puedan efectivamente llegar a esas metas, a esos fines. Y en ese sentido, el Estado tiene una doble responsabilidad. Por un lado, la de promocionar, ayudar para que esas iniciativas
puedan realizarse. Y por otro lado, no debe impedir que las personas, los grupos y las instituciones puedan cumplir con esos objetivos que se proponen para la realización de las personas, ¿verdad? Eh, un ejemplo es que en cuanto a educación y en cuanto a salud, en relación, por ejemplo, a Estado e Iglesia, la Iglesia ha contribuido notablemente en el campo de la educación en aquellos lugares donde el Estado, por sus propios medios, no puede llegar. Y esta iniciativa el Estado no puede ni debe impedir. Al contrario, debe ayudar para que la Iglesia, que ha contribuido con una infraestructura para que haya educación en X lugares, pueda realizarse de la mejor manera posible. A eso se le llama principio de subsidiariedad. Y esto encaminado hacia la participación social, para que todos los individuos, ¿verdad? Las personas que componen una sociedad puedan efectivamente participar de toda la vida de la sociedad. La participación social es un deber, ya que de todos los seres humanos tienen que participar en la vida, en el desarrollo y en el progreso de su sociedad, de su pueblo. Por eso una persona que no participa en los gastos de un pueblo, con sus impuestos, es una persona que no está cumpliendo con su deber. Cuando hay elecciones también, cuando no emite su voto, es una persona que no está participando o no está cumpliendo, ¿verdad?, con la elección de aquellos que van a dirigirle después, que van a ser su representante. Y en ese sentido también hay que mencionar que esta participación social muchas veces se restringe por las dictaduras y eso ha sido el caso nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, durante 3 décadas hasta que finalmente hemos pasado de ese régimen político a la democracia. Pero igualmente hay que decir que desde el 92 hasta ahora, 2023, han pasado también 3 décadas, pero aún la participación social es muy limitada, lastimosamente. Necesitamos que, en base a nuestra dignidad y con el compromiso, ¿verdad?, que tenemos con la sociedad, las personas se sientan más partícipes justamente de la vida social, política, cultural, económica y espiritual de su país, de nuestro país, ¿verdad? En nuestro caso. Por eso la Iglesia no solo no deja de recordar este principio, sino que encuentra en él una motivación permanente para favorecer la mejora de la calidad de vida de los individuos y de la sociedad en cuanto tales. Se trata de una aspiración profunda del hombre que manifiesta su dignidad y su libertad en el progreso científico y técnico, en el mundo del trabajo y en la vida pública. Y de esa manera gestionar una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria. Bien, de esta manera entonces hemos repasado los principios y valores permanentes, ¿verdad?, de la doctrina social de la Iglesia,
a partir de los cuales justamente la iglesia realiza el abordaje justamente de los problemas sociales que afectan a nuestra sociedad, a cualquier sociedad de cualquier época. Y pienso también yo que son principios y valores muy importantes que debemos tener en cuenta en el desempeño también de nuestra función docente o como profesionales, ¿verdad? En cualquier ámbito. Cualquier profesional debe reconocer justamente estos principios en sí mismo y en los demás y actuar también en consecuencia a ellos. Muy bien, hasta aquí entonces por hoy. Eh, Antes de despedirnos, les recordamos que los materiales didácticos del desarrollo de este contenido, de esta clase de hoy, lo podrán ustedes encontrar en la plataforma para ampliar justamente la información presentada, ¿verdad?, en la clase de hoy. Hasta aquí entonces por hoy. Muchas gracias por la atención y hasta nuestro próximo encuentro.